Continuamos con la segunda parte de geopolítica cuarto. Ya, vamos a continuar. La segunda parte. Anda. Estamos viendo, pues, ¿no?, que hay muy distintas nomenclaturas para denominar las distintas formas de gobierno desde los teóricos de la antigüedad hasta la edad contemporánea. En la actualidad suelen utilizarse de forma habitual, pues, ¿no?, tres tipos de clasificaciones: el grado de libertad, el carácter efectivo y la relación existente entre jefaturas del Estado. El gobierno y el parlamento definen otra clasificación más entre presidencialismo y parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, a ver, el concepto de doctrina política, corriente política, se puede aplicar tanto para diferenciar un partido o movimiento político de otro, para diferenciar subdivisiones dentro de un mismo partido o movimiento. Cada corriente política se caracteriza por los elementos principales que defiende y pregona, como por él o los referentes más representativos de dichos principios y valores. Los movimientos políticos y los partidos políticos son asociaciones de personas libremente constituidas y especialmente orientadas hacia la acción política. Los movimientos políticos desarrollan acción política de alcance general o específico según los casos, la que necesariamente no pasa por una representación electoral en un parlamento en otros niveles de la organización estatal, municipal o provincial, funciones de contralor o asesoramiento, entre otras cosas, porque a veces no disponen de este recurso por no haber podido acceder a él o porque el hecho no la ejercen. Por el contrario, los partidos políticos ejercen sus acciones políticas fundamentalmente a través de la acción parlamentaria real y legítimamente adquirida, o al menos a través de las intervenciones mediáticas y actos proselitistas, precisamente tendientes a conseguir algún tipo de representación en la estructura institucional de poder y de gobierno, la acción pública y el posicionamiento al nivel que sea, legislativo, ejecutivo, nacional o comunal, contralor, asesoramiento. Es un elemento importante en la promoción del programa de acción y de sus ideales y principios, según el país de que se trate. En mayor o menor grado es función del propio Estado la existencia y la reglamentación de los partidos políticos, y es por ello que dentro de ciertos límites se les otorgan privilegios e incluso sostén financiero directo. Obviamente, en cada caso, todo esto depende de las libertades públicas y del sistema electoral vigente. Todas las ideologías políticas se agrupan en torno a dos dimensiones, que son la económica y la social. La dimensión económica está integrada por dos ideologías opuestas, izquierda, derecha, que forman una línea horizontal, y la dimensión social está integrada por otras dos ideologías opuestas, autoritarismo, libertarismo, que forman una línea vertical. Junto a estas dos dimensiones integran un mapa ideológico en el cual podemos encontrar cuatro grandes sistemas como el totalitarismo, conservadurismo, socialismo y el liberalismo. Y el punto en donde se cruzan las dos líneas se consideran como el centro político. Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer ese cuadrito ya para que lo entiendan. Acá está, los cuatro ejes, tanto de izquierda como derecha. Vamos a poner, ¿no? Totalitarismo, socialismo
conservadurismo, liberalismo. Por respectivo, ¿no? Izquierda, derecha. Sí, se andan hablando no mucho de izquierda, derecha. Izquierda y la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. En este caso, digamos, propiedad privada es aceptada. O sea, tus bienes, tu casita, todo lo que tú tienes es aceptado. Mientras que por otra parte, ¿no? Con esta idea, propiedad privada rechazada. No creen en la propiedad privada. Ya. No lo digo yo, ya lo estamos. En este caso, hay colectivismo acá. Y por el otro caso, hay individualismo. Por una parte está el colectivismo y por la otra parte está el individualismo. Mientras que en el centro, el autoritarismo y en el medio está, si hay autoritarismo, abajo está el libertarismo. Acuérdense de ese bien, ese cuadro, ¿no? Es un esquema bidimensional que muestra las ideologías principales dentro del espectro político. Y cuando decimos conservadurismo, es lo que se llama, pues, no capitalismo. Ya que no obstante ante la emergencia de problemáticas actuales como por el problema ecológico y culturales, como el multiculturalismo y la globalización, diversos autores muy variados proponen otros sistemas de clasificación basados en premisas que Nolan no previó en su típica clasificación bidimensional. También existen clasificaciones alternativas a las de Nolan, elaboradas por personas del ámbito cultural latino como Andrés Ariel Lüttich. Otras clasificaciones sobre las interacciones culturales e históricas son, bueno, progresistas versus románticas. Aculturación política versus rechazo a la aculturación, o sea, globalismo versus nacionalismo. Otras clasificaciones sobre la estructura social, colectivistas versus individualistas. Elitismo versus pluralismo, gobiernos no democráticos versus democracia. Y con respecto a la propiedad y otros medios de producción, rechazo versus aceptación de la propiedad privada, productivistas versus antiproductivistas. ¿No? Y cabe resaltar que esto, pues, ¿no? Todos debemos tener por lo menos una cultura política, que se entiende como el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político en el que se inserta. Abarca tanto los ideales políticos como las normas operativas de un gobierno. Y es el producto tanto de la historia
de un sistema político como de las historias de los miembros de este. La cultura política es un concepto profusamente utilizado en la ciencia política desde los años 60 a la actualidad, como un modelo alternativo de las premisas marxistas sobre la política. En las últimas décadas, la difusión de estudios efectuados a través de las encuestas transnacionales y la multiplicación de estudios de caso han permitido reunir información sistemática sobre la cultura política de sociedades en todos los niveles de desarrollo y tradiciones culturales. Pero dentro de esto, digamos, ¿no? ¿Habrá algunos valores políticos? Sí, hay valores. Por ejemplo, la democracia. ¿Cuáles son estos valores políticos? La democracia, uno de ellos. Ya que esto es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, ¿no? La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivistas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren la legitimidad de sus representantes. Por eso, digamos, cada vez que uno vota siempre tiene que ser voto informado, pero bueno. Porque ellos, digamos, los líderes políticos no llegan por sí solos, necesitan, digamos, de los votos del pueblo para aplicar, digamos, lo que ellos piensan. Así que vamos a pasar por el otro tema, ¿no? Ya viendo la parte política, que todavía, uy, sí, va a demorar todavía. ¿Qué es el patrimonio nacional? ¿No? ¿Qué es el patrimonio nacional? No, ¿qué es el patrimonio nacional? O patrimonio cultural. A ver, el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. La Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo era promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Algunos patrimonialistas y museólogos que estudian los vínculos culturales con la naturaleza o el patrimonio natural han alertado sobre las consecuencias concretas de las alteraciones ambientales tanto en la música folclórica como en la producción de artesanías tradicionales y en la supervivencia de las deidades, mitos y leyendas populares. Sostienen que la destrucción de la naturaleza desdibuja la identidad de los pueblos, en particular los de aquellos que mejor han conservado sus tradiciones o cosmovisiones, como suele ser el caso de los indígenas o, u, o aborígenes. Por ejemplo, ¿no? Acá el Perú tiene un conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual. En Perú, la competencia para la tutela del patrimonio cultural está en manos de quién, a ver. ¿De quién creen que esté a manos? Pues del Ministerio de Cultura. Ese es el que se encarga. Por el Ministerio de Cultura. ¿Sí? El Perú, el patrimonio cultural, se haya regulado por la ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la cual establece la política nacional, la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Se entiende por bien integrante el patrimonio cultural de la nación a toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre que él exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece la presente ley. Por ejemplo, ¿no? Está el patrimonio material inmueble, aquellos bienes culturales que no se pueden trasladar abarcando sitios arqueológicos y edificaciones coloniales y republicanas. Patrimonio material mueble, objetos patrimoniales que se pueden trasladar. El patrimonio inmaterial, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial del Perú lo componen las manifestaciones culturales peruanas, como el folclore, el arte popular, las tradiciones orales, la gastronomía, las ceremonias, las costumbres mágico-religiosas, las leyendas, las fiestas populares, la medicina tradicional, los saberes, las formas de organización social, el manejo de tecnologías y las lenguas que surgen o se enmarcan dentro de la República del Perú. Una característica del patrimonio cultural inmaterial es que se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades que lo practican. Este patrimonio infunde un sentimiento de identidad y continuidad que contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y creatividad humana. Las declaraciones del patrimonio cultural, ¿no? Ya que esto data desde el año 2001, la UNESCO inicia un programa denominado Obras Maestras, el patrimonio oral e intangible de la humanidad, en la cual en el año 2008 las obras maestras proclamadas por la UNESCO pasaron a formar parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En el 2009, en el marco del artículo 18, registro de buenas prácticas de salvaguardia, el proyecto trinacional Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú, ingresó a formar parte de la lista del patrimonio inmaterial.
Sí, o sea, como si acá en Perú tenemos, pues, ¿no? Acá en Perú somos un país pluricultural. ¿Cómo creen que no vaya a surgir? ¿No? Pues, ¿cómo creen que no vaya a surgir todo esto con el patrimonio? ¿No? A ver. También de este patrimonio hay el cultural subacuático, que son los vestigios culturales que han estado total o parcialmente sumergidos en agua, de forma continua o periódica, por lo menos durante 100 años. Patrimonio documental, documentación impresa o digital conservada en archivos en instituciones similares. El patrimonio industrial, bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos en relación a las actividades industriales, los productos generados y a la documentación relacionada. Entre ellos, bueno, también los monumentos del Perú, ¿no? Los monumentos del Perú son las obras sobre todas las arquitectónicas que por su característica deben conservarse por su valor artístico, arquitectónico, cultural, histórico y social. En diciembre de 1999, el Instituto Nacional de Cultura publicó una relación de zonas monumentales y monumentos históricos del Perú. En julio de 2000, el Instituto Nacional de Cultura publicó una relación de inmuebles declarados monumentos más de una vez. En agosto de 2000, el Instituto Nacional de Cultura publicó una relación de templos, conventos y cementerios declarados Patrimonio Cultural. En marzo de 2001, el Instituto Nacional de Cultura publicó una contribución para un primer inventario general de sitios arqueológicos del Perú. ¿No? Las declaraciones de Patrimonio Cultural de la Nación, por ejemplo, las que más que todo son las materiales, están las lenguas y tradiciones orales, fiestas y celebraciones rituales, música y danzas, las expresiones artísticas plásticas, arte y artesanía, costumbres y normativas tradicionales, formas de organización y de autoridad tradicionales, prácticas y tecnologías productivas, conocimiento, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales, obra de grandes maestros sabios y creadores en el campo de las manifestaciones culturales vigentes. Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, la marinera, ¿sí?
Otro, el pisco, ya que en su clasificación muestra, ¿no?, conocimientos, saberes y prácticas asociadas a la medicina tradicional y a la gastronomía, entre otros, ¿no? El tondero, el baile del tondero. ¿Qué más creen? A ver, ¿qué más? Está, pues, ¿no?, el caballo peruano de paso, el cajón peruano, el chaco. El chaco es, digamos, es una forma ritual de rodeo, captura y esquila de vicuñas que se remonta a la época preinca. Una comida que les guste, bajo tierra, la pachamanca, ya que esto, digamos, es un procedimiento de cocer determinados alimentos dentro de un hoyo abierto en la tierra y cubierto de piedras sometidas a altas temperaturas. ¿No? Por ejemplo, si ayer comieron pachamanca por el Día del Padre, y lo tiene. El caballito de Totora, la festividad de la Virgen de la Candelaria. El sicuri. El sicuri es una agrupación, ¿no?, de personas que interpretan colectivamente el arte de la práctica del siku. Y otra para parecido a la zampoña. Fiesta de carnaval ayacuchano. El guaconada de Mito, Huayla, el cóndor pasa, el ceviche, la pampa y la puna, Corpus Christi en Cusco, santuario de Coyorite y festividades del Cusco. Obra de José María Argueras, Ayarache, Cumacuna, Yacurraimi, Huaylas. Y lo que creo que se va a celebrar acá algunos días, la fiesta del Inti Raymi. Hasta la, como dice, ¿no? Cóctel nacional de acá de Perú, ¿cuál es? Pisco Sour. La extensión de la soberanía del Estado. Wow. ¿Cómo creen que se ejerce la soberanía? ¿Qué es la soberanía en sí? ¿O qué es un Estado soberano? A ver, ¿qué es un Estado soberano? Pues con sus propias palabras saquen la información, pues, ¿no? A ver, ¿qué es un Estado soberano?
Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado, que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por cuatro condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos. Teóricamente, también se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder político superior. La existencia o la desaparición de algo o de un estado es una cuestión de hecho, mientras que según la teoría declarativa de los estados, un estado soberano puede existir sin ser reconocido por otros estados soberanos. Los estados no reconocidos a menudo se encuentran grandes dificultades para suscribir tratados internacionales en igualdad de condiciones y para establecer relaciones diplomáticas plenas con otros estados soberanos. Los estados surgieron cuando las personas transfirieron gradualmente su lealtad de un soberano individual, como un rey, un duque o un príncipe, a una entidad política territorial intangible, el Estado. Los estados no son más que uno de los varios sistemas políticos emergidos de la Europa feudal, como lo fueron las ciudades-estados, las confederaciones, o los imperios con invocaciones universalistas al concepto de autoridad. Tras la paz de Westfalia, en 1648, se impuso el concepto moderno de Estado-nación, basado en la plena soberanía de cada Estado sobre su territorio, donde es independiente de la influencia de los otros Estados, dándose su forma inicial al sistema internacional de Estados que se ha perdurado hasta la actualidad. La soberanía es un término del que se abusa con frecuencia, hasta bien centrado el siglo XIX. El concepto radicalizado de un estándar de la civilización fue utilizado rutinariamente para determinar que ciertos pueblos del mundo no eran civilizados porque carecían de sociedades organizadas. Esta posición quedó reflejada y se fundamentó en la idea de que ciertos pueblos carecían por completo de soberanía, o al menos ésta tenía un carácter inferior a la de los pueblos civilizados. Lassappenheim señaló que quizá no exista ninguna concepción política más controvertida que la del sentido de soberanía. Es un hecho indiscutible que esta concepción, desde el momento en que se introdujo en la ciencia política hasta el día de hoy, nunca tenía un significado que fuera aceptado universalmente. Posteriormente, la soberanía ha asumido un significado diferente con el desarrollo del principio de autodeterminación y con el cuestionamiento de la amenaza o del uso de la fuerza como normas jus cogens del derecho internacional moderno. La Carta de las Naciones Unidas, el borrador de la Declaración de los Derechos y los Deberes de los Estados, y los estatutos de distintas organizaciones internacionales regionales expresan el punto de vista de que todos los estados son iguales jurídicamente y que por lo tanto disfrutan de los mismos derechos y están sujetos a los mismos deberes, basándose en el mero hecho de su existencia como sujetos bajo el derecho internacional. El derecho de las naciones para determinar su propio sistema político y ejercitar la soberanía permanente dentro de los límites de sus jurisdicciones territoriales es ampliamente reconocido. En ciencia política, la soberanía es normalmente definida como el atributo más esencial del Estado, en forma de su completa autosuficiencia en el marco de un cierto territorio, en el que ejerce su supremacía política con independencia de estados extranjeros. El sistema de soberanía estatal establecido por la Paz de Westfalia, según Brian Turner, supuso una separación de hecho o más o menos clara entre religión y Estado, y reconoció el derecho de los príncipes a confesionalizar el Estado, esto es determinar la afiliación religiosa de sus reinos en el principio pragmático de suis quis regio eius religio. ¿No? Según sea la de rey, así será la religión. Según esa ley se basaba. Este modelo de soberanía, ¿no?, estatal ha sido posteriormente cuestionado como un sistema impuesto por el colonialismo occidental. La idea de subordinar la religión a la política ha causado considerables problemas en el mundo islámico, porque conceptos como la separación entre la religión y el Estado o la conciencia individual no son generalmente reconocidos en el mundo islámico como parte de su sistema social. Coloquialmente, los términos país, nación y Estado suelen utilizarse como sinónimos,
pero entendidos estrictamente expresan conceptos distintos. Por ejemplo, país denota una región definida por elementos geográficos o por fronteras políticas. Nación denota un espacio poblado por una comunidad que considera que comparte costumbres, religión, lengua, orígenes, ascendencia o historia comunes. Aún así, los adjetivos nacional e internacional son frecuentemente utilizados para referirse a asuntos pertenecientes a lo que estrictamente se denominan estados soberanos, como cuando se habla de la capital nacional o de la ley internacional. Y Estado se refiere al conjunto de instituciones de gobierno y administrativas que tienen soberanía sobre un territorio y una población determinado. Los estados soberanos cuentan con personalidad jurídica. El reconocimiento de un Estado significa la decisión de los Estados soberanos para tratarlo también como un Estado soberano. El reconocimiento puede ser tanto expreso como implícito y normalmente es retroactivo en sus efectos. No significa necesariamente el deseo de establecer o mantener relaciones diplomáticas. No hay ningún principio que obligue a los miembros de la comunidad de naciones acerca de los criterios para el reconocimiento de un Estado soberano. En la práctica, los criterios son principalmente políticos, no legales. Green cita el reconocimiento de los nonatos estados de Polonia y Checoslovaquia durante la Primera Guerra Mundial, señalando que desde entonces el reconocimiento de un Estado soberano es un asunto discrecional, abierto a cualquier Estado, existente para aceptar como Estado a cualquier otra entidad que desee, aun a costa de la existencia de un territorio o de un gobierno establecidos. Con todo, en derecho internacional coexisten varias teorías sobre el reconocimiento de Estados soberanos. La teoría constitutiva de los estados soberanos define un estado como sujeto del derecho internacional. Sí, y solo si está reconocido como soberano por otros estados. Esta teoría de reconocimiento fue desarrollada en el siglo XIX. Según esta teoría, un estado es soberano si otro estado soberano lo reconoce como tal. Debido a ello, los nuevos estados podrían no formar parte inmediatamente de la comunidad internacional, ni estar sujetos a las leyes internacionales, e implícitamente se reconocía que las naciones ya establecidas no tuvieran que respetar el derecho internacional en sus relaciones con ellos. En 1815, el Congreso de Viena reconoció tan solo 39 estados soberanos en el sistema diplomático europeo, quedando firmemente establecido que en un futuro los nuevos estados tendrían que ser reconocidos por otros estados, lo que significa que en la práctica el reconocimiento por una o más de las grandes potencias de la época. Una de las críticas más importantes de esta ley es la confusión causada cuando algunos estados reconocen una entidad nueva, pero otros estados no. Lauterpacht, uno de los principales ponentes de esta teoría, sugirió que fuese un deber de los estados al otorgar el reconocimiento como una posible solución. Aún así, en la práctica, un estado puede utilizar cualquier criterio para juzgar si tendría que dar el reconocimiento o no, y no tiene obligación alguna de utilizar criterios prefijados. Muchos estados solo reconocen a otros estados si obtienen alguna ventaja de este hecho. En otras palabras, si les conviene o no les conviene. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Ya el día, cuando nos toca el día viernes, va a ser su examen final, así que estudien, manden más que todo sus tareas que están en el Classroom, ¿sí? Envíen todas sus tareas y bueno, tienen toda esta semana para poder completar. Cuídense, que tengan un bonito día.